Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos hoy a un formato nuevo, explorando cosas nuevas aquí en Charla de Cine, en un formato que no habíamos explorado, que es el del podcast, donde pues va a haber algunos amigos que seguro nos estén viendo por primera vez en este formato, tanto en el canal en video, donde estamos aquí, tanto Rod y yo, que quiero comentar para todos aquellos que a lo mejor me han escuchado mucho hablar de Rod, que es el Big Rod, está ahí del otro lado, que pues bueno, Big Rod y yo somos amigos hace tiempo. Este proyecto de charla de cine surge en conjunto, él y yo. Y la verdad es que, bueno, es un placer siempre platicar con Rod. Y creo que una de las cosas que está bien padre es que la charla de cine, pues muchas veces creo que se puede expresar a través de lo que la mayoría conoce del canal como un poquito un monólogo. Por supuesto, siempre es con quien está ahí del otro lado, por supuesto, dándonos los minutos para escucharnos. Pero también sucede con los amigos y muchas veces platicamos Rod y yo, ¿por qué no llevar charla de cine al formato podcast, donde de hecho podemos platicar y donde de hecho es un poquito más personal, donde la edición, obvio que de repente puede existir y todo, pero aquí vamos a estar sí presentes con todos los y cuando me van a escuchar ser un poquito más dubitativo. Pero bueno, ya después de toda esa intro, ¿cómo estás, Rod? Para todas las hordas de fans que han estado preguntando incansablemente, ¿quién es el Big Rod? ¿Dónde está? ¿Cuándo va a aparecer? No podemos aguantar más. Aquí estoy, aparecí. Este es el gran momento que todos han estado esperando. Sí existe. No soy yo loco, no soy como el Conde Pátula hablando de Henrik. Exactamente. No, Ulises no dialoga con el espejo. Simplemente es que no se había dado la oportunidad y aquí llegó la oportunidad para que hagamos lo que mejor sabemos hacer, que es charlar un rato de buen cine. Hoy además les traemos una cosa bien linda y bien especial para este fin de semana, bien lindo y bien especial. Sí, exacto, porque la verdad es que con otra de las cosas que tú haces para el canal y que muchos ya también lo deben tener bien claro es que una parte importante de la ideología, de todo lo que estamos intentando compartir, pues viene de la redacción tuya, donde yo participo por supuesto un poquito, pero mucho es creado por ti. Y hoy tenemos aquí, de hecho, pues en ese mismo orden de ideas, que nos queremos alinear un poco al momento de, pues claro, de que ya estamos a nada del Halloween. Entonces, pues eso, dejar nuestras 10 películas, 10 títulos que hemos elegido, que están buenos como para tener un susto. Digo, obviamente no películas que, como tú dices, ¿no? Que tienes una palabra que usas mucho, efectistas, no estamos buscando... Sí, señor. O sea, películas que sean, o que tengan un poco más de profundidad que solo querernos sacar ahí un susto nada más porque sí, ¿no? Porque tú te debes de acordarlo, por ejemplo, un Viernes 13, ese típico sonidito del Viernes 13 del... Sí, el Kill Her Mommy. Exacto, o sea que eso, bueno, yo creo que aquí estamos tirándole a algo un poquito más elevado, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si tú te pones un poquito en el mando de la lista y nos presentas ahí el primer título? Sí, lo primero que me gustaría contar es que yo vengo siendo un mega fanático del cine de terror. De hecho, si bien consumo muchísimo cine en todos sus formatos y veo muchísima cantidad de cosas a lo largo de mi mes, series, cine, todo lo que me cae en las manos básicamente, el género de terror específicamente tiene un lugar en el corazoncito porque son esas películas que mis padres no me dejaban ver cuando tenía 10 y 11 años y yo las rentaba a escondidas del videoclub de la esquina. Y las veía tarde en la noche y por supuesto que me pegaba cada susto y cada tembladeral que para qué les cuento. Entonces no había más remedio que afrontar y apechugar y hacerse cargo de la decisión que uno había tomado. Pero así fue como desarrollé el gusto y la verdad sí les puedo decir que he visto toneladas de cine de terror de todas las categorías, desde la A hasta la Z, desde lo súper producido y súper creativo hasta la última clase y la última fondo del tarro que se puedan imaginar. Acá lo que armamos fue una listita linda para mi gusto de películas que algunas de ellas están en las listas de más de uno de los cracks que hablan de lo mejor de todos los tiempos, pero otras son un poco más de perfil bajo, que han pasado un poco por debajo del radar, y la verdad son buenas películas que sirven para asustarse, para pasar un rato acurrucados en un sofá, un viernes de noche o un sábado de noche, justo ahora que se vienen las épocas de Halloween y Día de Muertos.
Buenísimo. Por supuesto que aquí, mira, yo quiero aquí resaltar dos cosas, Rod. Una, que efectivamente lo que dices es totalmente verdad. Pocas personas, yo creo que todos tenemos amigos que por supuesto compartimos el grado de que somos todos cinéfilos y de que a todos nos gusta, obviamente, ciertos géneros más que otros y todo, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es mira, yo soy una persona que no puedo presumir de ser un gran erudito. Me apasiona, por supuesto, estamos en esta misión de la charla de cine y todo. Me apasiona muchísimo contar las películas, reseñarlas, criticarlas, pero es obvio que como todo buen crítico y sobre todo yo que quiero ser muy humilde, que es más, a veces hasta me da un poco de miedo usar el título de crítico, pues no lo he visto todo. La verdad es que no puedo ser tan presumido, pero lo que sí puedo decir es que yo creo que somos un grupo, bueno, sobre todo este par que somos tú y yo, que lo que sí es que por lo menos hemos visto un montón de muchas cosas sin esta ostentación de ser algo absoluto. Pero en ese mismo orden, resalto que tú, pues sí, efectivamente tienes este acervo bueno, yo me pregunto cómo haces, a mí me da la impresión de que tú viviste días como de 40 y tantas horas, porque cómo es posible que veas tantas pelis. Pero bueno, ya, sin tanto preámbulo, ya, ¿no? Vamos a la lista. Sí, quería aclarar simplemente que la listita está armada en base a diferentes épocas, diferentes géneros, digamos, variaditos. Hay algunas cosas subgéneros, ¿no? Subgéneros, sí, ¿no? Sí. Hay algunas cosas que yo estuve como tentado a no ponerlas porque dije, ¿quién en su sano juicio puede no haber visto? Pero después siempre pienso que hay gente que nació en el 1990 y en el 1995 y en el 2000, que ya tienen 20 años y son mayores de edad, y la verdad es que yo no sé si ya las vieron o no las vieron. Entonces, si a alguna les parece demasiado obvio, sepan disculpar, pero la razón por la que está puesta es porque vale la pena. Gran disclaimer, porque claro, van a decir, oye, pero claro, ¿cómo esas películas no estamos sorprendiendo a nadie? Pero claro, esa es una muy buena, es un muy buen comentario tuyo, porque claro, aquí ya estamos unos bien veteranos, pero otros no. Entonces es posible que aquí haya unas cintas que no todo el mundo haya visto, ¿no? Así es. Empezamos por la número 10. El director chileno Alejandro Amenábar, un hombre que tiene mucho pulso para las cuestiones dramáticas y para las cuestiones históricas, acá se salió un poco de su zona de confort, me parece a mí, y propuso un tema que yo creo que nunca lo dije en público esto, pero yo siempre le encontré como una especie de hermandad o de diálogo con Sexto Sentido, sobre todo en el estilo de la narración. Eventualmente la historia, digamos, no tiene mucho que ver ni paralelismos con Sexto Sentido porque está ambientada en otro escenario totalmente distinto. Esto es un gran caserón en una isla, en la isla de Wright, creo que es, o algo por el estilo que se llama, por algún lado de Inglaterra. Y estamos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Hay una mamá que está con sus dos hijos y la servidumbre del caserón guardados básicamente en esa casa, capeando el temporal y capeando la situación. El marido no está presente porque está peleando en la guerra. Los hijos tienen una condición bastante particular, se llama fotosensibilidad, tienen una especie de problema con respecto al sol, razón por la cual casi toda la mansión suele estar a oscuras o con las cortinas cerradas. Lo de Amenábar es un trabajo de Padre y Señor nuestro, de cómo construir una atmósfera, de cómo construir un ambiente y de cómo darle un giro a una historia que durante mucho tiempo se consideró sumamente gastada y agostada en la temática, pero él encontró una manera de narrarlo sumamente creativa y sumamente inteligente, y obviamente con el presupuesto y con las posibilidades que brinda un protagónico como el de Nicole Kidman, ¿no? Por supuesto. Oye, Rod, ¿y por qué crees, lo acabas de mencionar hace un momento, por qué crees que esta película, aparte de que por ahí de que estuvo más o menos en la misma época que El Sexto Sentido, por qué crees que se le comparó un poco? ¿Por qué esta película tiene esa similitud? Porque claro, yo mismo he escuchado esto y yo te podría decir, en mi opinión, pero me gustaría saber la tuya, ¿por qué consideras que esta película tiene esa similitud? Para mí, el paralelismo que yo le encuentro tiene que ver con fundamentalmente con la manera de narrar, no con otra cosa. Los Otros es del 2001, si mal no recuerdo, es 3 años posterior a Sexto Sentido, o sea que tampoco es que estuvieron tan superpuestas en el tiempo, pero en ambos casos los dos directores encontraron una manera de narrar la historia que está vista desde un ángulo que nunca se había visto antes, y ese probablemente es el punto en común.
Obviamente, para saber bien de qué estoy hablando, tendrán que verla y descubrirlo y llevarse la sorpresa que nos llevamos todos cuando fuimos entendiendo qué era lo que estaba pasando y cómo. Para mí, uno de los grandes méritos pasa por cómo está creada y contada la historia. Y el otro gran punto para resaltar es que el manejo del clima que Amenábar propone es estupendo. Es una cuestión de que logra escalofríos y logra miedo simplemente con enfoques, tomas, planos corriditos, luces, sombras. Es de mucho, mucho talento lo que hace. Sí, es como un fuego lento, ¿no? Una gran peli. A mí, yo me acuerdo que te puedo decir de varios momentos, pero hubo uno que yo la vi en el cine, esa película. La escena del piano. Sí, no, el piano, no. Vamos allá, ¿sabes? Como dices tú, para no echar a perder las cosas, una del final cuando abren una puertita ahí como en un compartimentito. Bueno, yo lo quiero decir ahí, bueno, creo que en el formato de podcast sí lo puedo decir. Me cagué. Bueno, creo que casi me fui como del lado del que estaba al lado mío y que no era la chica con la que estaba, lamentablemente. No. Disculpe, señor, por haberlo agarrado, pero... Sí, perdón que lo abrace. No soy yo, es una compulsión extraña que tengo cuando me asustan así, perdón. Pero muy buena, o sea, la verdad es que sí no es una peli que está, como decimos ahí, nada más para ser efectista y sacar sustos, que lo logra bien, pero es un fuego lento que viene acompañado de todo esto y la verdad que esta es gran peli. Además, Amenábar, qué gran director, o sea, sí tiene por ahí otras cosas súper padres, o sea, la verdad es que muchos, por ejemplo, si resaltamos los otros trabajos de él, la verdad es que tiene cosas muy buenas, ¿no? Dime, o sea, me equivoco, pero él es también mar adentro, ¿no? Sí, Amenábar es muy conocido. Mar Adentro es uno de los títulos por los que se volvió sumamente conocido, pero incluso anterior a eso, el gran salto que tuvo fue con Tesis en el 96 y Abre los Ojos, que es posterior a Tesis, pero anterior a los otros. De cualquier manera, a nivel internacional, The Others, por el reparto que tuvo y el presupuesto y el perfil altísimo, creo que es el gran punto que lo mandó al estrellato internacional. Sí, los otros me parece, sí, bueno, yo lo resalto porque sí, su trabajo a mí me parece como que ha tenido muchas diferentes aspectos, o sea, brincar, por ejemplo, de géneros como el terror a algo como el drama en una película como esa de Mar Adentro, que bueno, no es parte de esta lista, pero que sí que es bien impactante, con un Javier Bardem ahí yo creo que en un momento de plenitud total. Me parece muy buena, pero ese no es el género. Si te parece, vamos ahora a la número 9. Sí, señor, la número 9 fue un poco vilipendiada en su momento, la gente la protestó y la criticó. Yo la verdad me divertí como loco, me encantó la propuesta como está hecho. Sí es cierto que el recurso del salto del miedo con el CGI en momentos puntuales y el sonido que altera en la sala se vuelve un poco repetitivo. Pero estamos hablando de It, la remake que se hizo en el 2017, la remake de la miniserie de 1990 que dirigió Tommy Lee Wallace, bien digo, que en aquel momento tuvo a Tim Curry en el papel del maldito, malnacido payasito Pennywise, que me quitó horas y horas de sueño en mi adolescencia. Y que ahora en esta remake cayó en manos de Bill Skarsgård, que también la verdad que hace un trabajo bárbaro. Por lo menos él, en comparación con Tim Curry, o sea, yo creo que por lo menos a la caracterización me parece que sí es algo que sí es, o sea, que bueno, que es debatible por lo menos que cuál es el más terrorífico, ¿no? Yo tengo otros amigos por ahí me dicen que siguen encontrando a Tim Curry y a las películas de los 80s, las de Tommy Lee Wallace como, la verdad, como buenísimas y superior todavía. Yo no sé si superior o no superior en mi librito. Para mí tienen enfoques un poco distintos. La de Tommy Lee Wallace me parece que quiere ser más seria en el sentido del terror, y me parece que la versión actual de Muschietti toma un enfoque que es muy, muy propio de Stephen King, de la novela original también, que es mecharle toda esa dosis aventurera de folletín que tiene Stephen King, esa cuestión de las pandillas de amigos que se agrupan y que a él le encantan, que también lo llevó a cabo en trabajos como Stand By Me
Penny o en muchos otros ejemplos. Y me parece que en ese caso, en el caso de la remake del 2017, está muy bien explotado por Muschietti. De hecho, el reparto de los jovencitos que aparecen fundamentalmente en la primera parte, porque esto es un díptico, la segunda parte se editó en el 2019, toda la parte con los jovencitos y con la nenita pelirrojita del protagónico son una delicia, la verdad que el reparto es una maravilla y es un placer de verlos, y tienen toda esa unión que se presenta de ser los desclasados, los maltratados, los buleados, que por ser los perdedores y los apartados del ojo del huracán, digamos, terminan asociándose, terminan dándose cuenta de que su salvación está en confiar el uno en el otro y en respaldarse el uno y el otro, y terminan formando un grupo que descubre que hay un mal innombrable en su pueblito, que está haciendo daños y maldades de todos colores, y que son los que deciden no solo enfrentarlo, sino que llevar a cabo la misión de erradicarlo del lugar, que no es tarea nada menor. Entonces, todos esos componentes de la parte aventurera para mí le dan mucho sabor y mucho gusto a esta remake, que vamos, la versión original de Tommy Lee Wallace sí lo tenía, pero en mucho menor medida. Claro, eso viene exaltado porque me parece que como alguien que dice vamos a hacer un remake, pues no se propone hacerlo idéntico a como originalmente estaba, porque entonces obvio se pierde el punto de hacer un remake, ¿no? Entonces resaltar esa parte, hacerla un poquito más cruda, darle una nueva caracterización al personaje, creo que sí está padre. O sea, ¿tú recuerdas, por ejemplo, no sé si creo que vamos a hacer eso aquí con la lista, pero qué calificación le diste a esta peli? 8 puntitos en 10. Que es muy poco típico, ¿no? Para una película. Si mal no recuerdo, de hecho creo que a la parte 1 le di 9, si mal no recuerdo, en 10, y a la parte 2 le di 8, en promedio 8 entre las dos. Pero a mí me entretuvo muchísimo, me pareció sumamente funcional y bien llevada a cabo. Y como te decía, tiene toda esa cuestión de que por un lado hay un villano terrible, que cualquier persona que se precie de tal y que sea una persona de bien, esta es la razón por la cual odiamos a los payasos, y todo aquel que no lo odie está equivocado, desde ya se lo digo, porque madre mía. Y la otra cosa que tiene para mí muy valiosa es que el cine norteamericano, sobre todo el cine de género, suele ser cuidadosos con algunos temas puntuales. Uno de ellos, por ejemplo, que es una característica muy recurrente, es los niños. No importa si estamos hablando de Jason Voorhees, no importa si estamos hablando del animal más feo y el alien más espantoso de la faz de la Tierra, los niños no se mueren en el cine de Hollywood. No está bien visto, no está aceptado y no funciona. Esta película, tanto la original como la remake, no se guarda nada de todo eso y hace lo que tiene que hacer. Lo propone y lo ejecuta, que ese siempre es un plus. A mí me suele enojar mucho cuando proponen cosas y después no se animan a ejecutarlas. Para eso no las propongas directamente. Entonces, sí, entramos en lo que dices, oye, no quiero decir cosas que suenen feo en español, pero en inglés, ¿por qué no? Entonces se suena como un poco pussy porque dices, oye, si ya llegaste aquí, me propusiste que este personaje es una fuerza del mal y todo, y ahora sucede que se tienta el corazón. Obvio que eso decepciona mucho cuando uno está viendo terror, ¿no? O sea, sí, sobre todo además porque no hay una razón de peso. Yo no te obligo a que me pongas a un niño en una situación de peligro, no lo pongas. Si no quieres llegar a tener que lidiar con esa situación, ni me lo muestres ni me lo pongas en esa situación. Entonces, en ese caso, tanto la original como la remake son muy consecuentes y por ejemplo, la parte más allá de Pennywise, por ejemplo, la parte del bullying que sufren estos preadolescentes, está dura de verdad. No se anda ni con medias tintas, o sea, es buleo del duro y del bravo, y más de uno de ellos tiene situaciones familiares bien complicaditas, y son todos aderezos que hacen a la construcción de la historia, en definitiva, y que le dan profundidad y le dan carácter a la historia. Para mí, por eso te digo que tiene mucho valor esta remake. Esos temas están tocados y están considerados. Puntitos que suman. Una buena construcción de personajes, ¿no? O sea, que sí puede... O sea, que ves precisamente el desarrollo desde la infancia y que viene cuadrando con lo ves en la edad adulta, ¿no? Por eso yo creo que hicieron bien en este caso de tener una saga dividida en dos partes, ¿no?
En el cine de terror eso es fundamental. Si tú me vas a poner a un hombre que va manejando una carretera y que un monstruo se lo va a comer, tiene que haber una razón por la cual me importe que ese hombre viva o muera. Si no hay ninguna razón por la cual a mí, como espectador, me importe si ese hombre vive o muere, es mucho más difícil construir empatía desde el espectador hacia la realidad que está enfrentando. Sí, por supuesto. Y lo mismo me parece que para construir la tensión, esa atmósfera densa que luego termina también envolviendo y todo, lo mismo, ¿no? Si no se va construyendo, pues lo mismo, no te va a arrancar ese susto del cual estamos hablando. Así es. Pasando al número 8, para no extendernos demasiado, tenemos una película bastante más reciente del 2018. La primera apuesta que tiene el amigo John Krasinski con la dirección, de hecho. Y Krasinski está en estado de gracia. Es un hombre que he can do no wrong, como dicen los gringos. Todo lo que toca no solo lo hace, sino que lo hace bien. Fue Jim Halpert en la serie de comedia de The Office, la versión americana obviamente, porque la original es la inglesa, de Ricky Gervais. Claro. Y le salió bárbaro el papel. Ahora agarró la serie, creo que es de Amazon Prime, de Jack Ryan, en donde se reconvirtió en un hombre y un héroe de acción y la rompe. Y en 2018 dijo, pues ya me reconvertí 2 veces, ¿por qué no una tercera? Escribió el guión de esta A Quiet Place, la dirigió, y según cuenta la protagonista de la película y esposa de John Krasinski, Emily Blunt, le dio la gran Emily Blunt, además a quien adoramos en este canal, Krasinski le dio el guión para que lo leyera, y Emily Blunt, que recibió un premio por esa actuación, en la aceptación dijo que muchas gracias a su marido por haberle dado el rol, porque si no lo hubiera hecho hubiera sido un mayor problema en su matrimonio. Así que se ve que mucha opción no tenía el pobre Krasinski. Claro, y eso sale hasta en el programa de ¿cómo se llama? El de... Ay, olvidé el nombre del inglés que tiene su programa donde invita a todos los actores. Sí, Norton. Graham Norton. Es una conversación que sale en vivo y que justamente lo dice esta Emily Blunt durante el programa. Y está bien bueno, porque mira, yo por ejemplo, debo de confesar que yo no vi esta película cuando salió. La vi recientemente y me sorprende mucho varias cosas. Lo que tú dices, este multifacetismo que tiene John Krasinski, que efectivamente puede hacer como que parece que cualquier cosa, comedia, drama. Y Quiet Place, o sea, me parece que pues un montón de su película efectivamente transcurre en silencio. Y el cómo se logra tejer una atmósfera a través de eso y estar pendiente, no perder la atención, el que tengas precisamente esta construcción de personajes en ese silencio y que haya cosas que ya sabes que dices, oye, es que aquí, ¿cómo le hacen para relajarse? Porque imagínate vivir así. O sea, es una cosa que me parece muy bien contada en esta historia. Ya por ahí, ya sé que ya está la parte del episodio 2, que si retoma donde dejó la 1, que pues no es nada difícil hacerlo, wow. O sea, ese cierre que obviamente no lo voy a echar a perder aquí, pero que me parece un cierre fenomenal de cuando se llega a la conclusión. Uh-huh. Todavía te deja como diciendo, bueno, obvio que viene más, pero y con la imaginación dándole al tope, me parece muy bien, porque además no son esos sustos, o sea, como decimos, nada efectistas. Lo que ves ahí es algo que dices, bueno, es que aquí en cualquier momento va a brincar algo por algún lado, o deja tú que algo brinque, no vayamos nosotros a resbalar con la cáscara de plátano, porque seguro que hay, ¿no? Hay varias cosas superpuestas ahí. Por un lado, la segunda parte creo que viene en plan de precuela de cómo llegamos a ver lo que sucedió en la parte 1, en realidad. No, mira, qué interesante. Y por otro lado, sí, y por otro lado, la historia, para mí lo que tiene de muy valioso a Quiet Place es que está narrada en dos elementos paralelos. Por un lado, tenemos... Para que tengan una idea de qué estamos hablando, es una historia que trata de que en un futuro un tanto distópico, en algún momento aparecieron algo que no sabemos si son monstruos, aliens o qué, pero aparecieron unos seres en la Tierra que básicamente se guían por el sonido y todo lo que haga ruido los atrae y que son tremendamente letales. Entonces, obviamente se instalaron y tomaron el control y los pobres humanos se trataron de defender como pudieron, pero quedaron reducidos a una mínima expresión. Y por otro lado, en ese escenario, para mí lo que Krasinski hace como los dioses es que aprovecha esa situación para contar la historia
de algo que es sumamente personal, que es la relación de un padre con sus hijos, y sobre todo algo que es muy, muy emotivo siempre, que es ese mensaje de lo que un padre o una madre están dispuestos a hacer por el bienestar y por la felicidad de sus críos, en definitiva. Entonces, en esas dos líneas narrativas, que las maneja, las balancea como crack, la verdad, termina planteando situaciones que son de un nivel de tensión y de estrés que no se pueden creer. La Blonde en ese momento, en ese aspecto en particular, tiene un par de secuencias que son una locura, donde uno termina todo contracturado y conteniendo la respiración porque lo que le está pasando no se puede creer, y la Blonde es una genia haciendo ese tipo de cosas. Y a su vez está todo el marco ese de, bueno, la función del padre es proteger, es cuidar, pero realmente hasta qué punto puede llegar, y Krasinski se toma el trabajo de dejar en claro de que no hay límites, de que se llega hasta donde se tenga que llegar, así sea con los dientes, no importa, pero nada opaca la necesidad de un padre por proteger a su cría, en definitiva, así sea de un monstruo imparable, un indetenible que se lo va a comer en 2 tarascones, ¿no? Que eso es parte de, o sea, lo que resaltar que eso sí predomina en la película, o sea, que parece que ese realmente, ahora que lo mencionas, me parece como el actor principal de la película. Fuera de que estamos viendo una película de terror y que sí sabemos que obviamente por ahí van a pasar esas cosas que son todas disonantes y que, oye, sí, por algún lado va a salir el tío de los dientes afilados, pero principalmente lo que es el actor en la película es justamente ese amor y esa atención que dices, oye, ¿qué no harías exactamente por proteger a tu familia? Y dejarlo claro del lado del padre y de la madre, ¿no? O sea, que dices, oye, sí, claro, estos tíos están de que sí están muy capaces de comérselo todo, sobre incluso su dolor, con tal de proteger a su familia. totalmente, el compromiso es absoluto. Muy bien planteado, y de esas pelis que sí, que no traicionan su premisa, me parece que llega hasta el final cumpliendo y lo deja súper bien como para que se pueda retomar, como bueno, lo que ya pasó, ¿no? Que dices este episodio que viene, que yo no sabía eso que mencionas, que es como de precuela, pero está interesante porque la película obviamente maneja esta cronología de los días, ¿no? Y los días que nosotros vemos en la película, a lo mejor es un poquito una cosa que hay que poner detalle, ¿no? Pero van entre el día 89 y luego brinca a los días más allá de los 400. Entonces, parece que jugar con eso deja mucho para armar, a lo mejor no nada más una secuela, sino hasta una tercera parte, ¿no? Probablemente sí, ya sabemos cómo funciona Hollywood. Igual, si los números dan, habrá más partes, si los números no dan, no habrá más partes. Pues sí, oye, pero ya hablando directamente del Halloween, está la peli número 7 que de hecho tiene el nombre de las frases más típicas del Halloween, ¿no? Sí, señor, el Trick or Treat. Exacto. Esta es una película típica para mí para haber puesto en esta lista, porque a mí por lo general no me gustan las películas que son un compendio de mini historias, como si agarraras 5 capítulos de Twilight Zone o 5 capítulos de Tales from the Crypt y los pusieras todos en orden y con eso hacemos una película de 1 hora y media. Por lo general a mí esos formatos no me funcionan mucho, pero esta es un ejemplo de una buena narrativa que mantiene 5 historias, son en este caso, todas relacionadas al entorno de Halloween. De hecho hay algún otro elemento más de conexión entre ellas, pero que no vamos a revelar porque no tiene tanta gracia, en donde se cuentan historias típicas de Halloween que terminan resultando todo lo peor que uno se podía imaginar que podrían resultar. Y el gran mérito que tiene es que es divertimento puro y barato. Este es para agarrar palomitas, el bote grande, el tamaño king size, el elefante que pedimos nosotros, y atiborrarse de palomitas mientras uno se divierte. Tiene masivas cantidades de gore por todos lados, chorretes de sangre que manchan la pantalla, colmillos, masticadas, todo lo que uno se puede imaginar en cada una de esas mini historias está presente. Y tiene ese componente que a mí también siempre me resulta divertido, de que los finales de cada una de las mini historias suelen ser como agridulces, digamos. No es que la heroína triunfa y derrota al mal, o tampoco están derrotistas de que el mal es indetenible y se come todo lo que viene a su paso, ¿no?
Qué buena. La premisa de eso está buenísimo. Me imagino que como las películas que siguen ese formato pasa como siempre que pues uno elige sus historias favoritas o tienes de todas las que salen, pues unas deben destacar seguro más que otras. ¿Tú recuerdas algo así como que digas, mira, momentos álgidos? Sí, hay un par de las historias que yo más me recuerdo. Hay una de un, digamos, ¿cómo llamarle? Como el vecino gruñón, vejete veterano, que no quiere saber de nada de Halloween, y estos niños molestos que están siempre pidiéndome cosas y fuera todos de mi jardín y no sé qué. Yo Y sería hay, ese, ellos demás, yo sería ese. no, yo adoro Halloween, así que no tengo problema con que vengan a pedirme dulces. Bueno, ¿qué me pasa en la peli? Digo, ¿qué le pasa al tío de la peli? A ese pobre señor, cuando corre unos niños de la puerta de su casa, aparentemente uno queda dentro de su casa, pero que ni es tan niño, ni es tan bueno, ni es tan sano, en fin. Bueno, eso ya se antoja como que dices, oye, creo que tengo una iguana ahí en el patio, pero no sé. Esto es más bien un cocodrilo, pero sí, es esa la idea, digamos. Y hay otra muy buena también, que entre el reparto de algunas de las caras conocidas anda Dylan Baker por ahí, está Brian Cox y Leslie Bibb también en algunas de las otras historias, y una de las que más me gustó a mí es una con Anna Paquin, la famosa Anna Paquin, que es como una especie de las ya adolescentes, un poco bordeando en cheerleaders, medias antipáticas con el resto, a las cuales se van a hacer una especie de mezcla entre ritual de amigas, chupe en el bosque y no sé qué, pero en realidad nada es lo que parece, y hay litros y litros de sangre dando vueltas por ahí. Esa historia está muy divertida. Buenísimo. ¿Y esa, recuerdas en la escala qué calificación le diste? Porque bueno, a mí se me antoja como muy, muy atípica, puesto que bueno, de estas películas, bueno, a veces me las han... Ha habido, como dices, películas como La Dimensión Desconocida. Hubo una de los 80s con Emilio Esteves que creo que pocos recuerdan, el Amo de la Batalla, que creo que son 3 o 4 historias en la película, ni siquiera son tantas, ¿no? Pero esta que, por ejemplo, que recolecte los relatos así de terror y como este reparto, Brian Cox, que no estoy seguro si incluimos la otra peli que donde creo que él sale, que vamos a comentar. Mira, no la pusimos, no voy a decir. pero buen reparto. Entonces, esa muy buena, entonces también, debo de confesar que esa yo no la he visto, entonces voy a tomar tu recomendación y verla. Yo esa le di 8 puntitos, y yo quiero aclarar que mi escala es de 1 a 10, por lo general es igual que la de IMDb. Uh-huh. Y por lo general, para mí, el gran mérito que una película puede tener en líneas generales, y lo que suele hacer que yo le dé más puntaje, es si básicamente cumplen con lo que prometen. Eso es como una de las cosas que más valor tienen para mí. Entonces hay muchas veces que me bromean o me critican de que, che, ¿tanto te pareció para esta película que en realidad es poquita cosa o es una historia súper lineal que ya vimos 1000 veces antes? Sí, puede ser, pero si lo que está propuesto y lo que está entregado es redondito de principio a fin y todo encaja donde tiene que encajar, ¿qué más le puedo pedir? No tiene que ser... Si es una experiencia filosófica trascendental, maravilloso, se toma y bienvenida sea. Pero si es entretenimiento barato y pasarrato pochoclero, también, ¿por qué no? ¿En qué momento califica ese entretenimiento barato? Esas películas que no tienen una historia súper elaborada y súper trascendental y no te obligan a cuestionarte si la vida es como tú la creías o es distinta, pero que te brindan entretenimiento puro y duro. Para mí es como la versión cinematográfica de una montaña rusa. Desde el momento que te sentaste en el carrito y empezó a andar, si es todo el camino divertido, ¿qué más se le puede pedir? Bueno, claro, sí, hay películas que sí, que podemos disfrutar así de ese sentido, como ya lo hemos platicado tú y yo en otras conversaciones, no todo tiene que ser trascendental, ¿no? Exacto. Hay momentos y momentos para todo. Es lo mismo que pienso muchas veces con respecto a la música. En general, la música para mí es una cuestión de momentos. Hay momentos que son para escuchar death metal y hay momentos que son para escuchar música clásica, depende. Es muy difícil encajar géneros y decir este género es bueno y este género es malo. Hay de todo en todos lados. Entonces con el cine termina pasando un poco más de eso mismo, de esa cuestión de
esta película no es para trascender espiritualmente y convertirte en una mejor persona. Esta película es para divertirte con mamporros y cachotes y yo no sé si mucha de la gente que nos sigue y que ve el canal, por ejemplo, conoce a los comediantes del principio del cine, pero si uno ve el slapstick de Buster Keaton, por ejemplo, es desopilante. ¿Te va a cambiar la vida? ¿Te va a hacer una mejor persona? No. Pero es desopilante desde el primer minuto hasta el último. Entonces, ¿qué más se le puede pedir? Totalmente, totalmente. Y bueno, que una película de 8 de todos modos está más que bien, ¿no? O sea, totalmente. Yo aclaro y les aviso, para mí cualquier cosa de un 6 para arriba vale la pena ver. Capaz que no hay que salir corriendo a verla, pero si se la cruzan en el cable un día de tarde, vean tranquilos que se la van a pasar bien. Eso es muy importante, ¿no? Ahí como un poquito yo mismo no había entendido cuando recién empezábamos a ser amigos y todo, que tú me decías que los seises muchas veces tenían cosas rescatables, ¿no? O sea, para todos aquellos que jugamos en la cancha donde precisamente tenemos a IMDb como de referencia, a un Rotten Tomatoes y todo eso, las cosas buenas, o sea, que ya estamos hablando de un entretenimiento de bueno, a veces a muy bueno, porque también hay cosas muy subestimadas también ahí a veces, que no alcanzan un buen ranking, por más de que son joyitas que por ahí están perdidas, ¿no? Y la opinión de uno, en nuestro caso y en general creo yo, no viene desde el púlpito, no es una cuestión catedrática de te tiene que gustar o tenés que apreciar tal o cual cosa. No, hay gente a la que le funciona de una manera, hay gente a la que le funciona de otra, hay cosas que te pegan en el hígado cuando las estás viendo y hacen que se te arruine la película, hay otra gente que ni siquiera se da cuenta de que eso pasó. Todo es válido. En definitiva, para mí, los dos grandes caminos son el artístico, si tenemos la capacidad de evaluar la parte artística de lo que se está ofreciendo, y por otro lado, igualmente válido y al mismo nivel, el entretenimiento. No importa si es bubblegum, si te entretiene y sabe bien, adelante. Sí, claro. A mí hasta se me antoja diversificar un poquito nuestra charla que está en el terror para comentar de otros géneros a los que yo he incursionado y series que tú me has recomendado. Ahora no quiero decir irme muy lejos, pero por ejemplo esta última de Orville que estoy gozando, que es comedia y todo, ¿no? Que sí. Está buenísima. Totalmente. Luego quizá ahondemos por esas otras géneros, ¿no? Pero bueno, ahora sí, siguiendo con el terror. La número 6 es interesante, ¿no? Porque justo pasa aquí que nos vamos a 1980. Sí, acá hay que hacer la salvedad de, amigos, si el cine viejito, entre comillas, con los efectos un poco fuera de época y la forma de filmar con otra pixelación y con otro color y todo ese tipo de cosas nos rechinan un poco, manténganse alejados porque esto es de 1980, no es una megaproducción, entonces no va a funcionar. Changeling en Latinoamérica se la conoció como Al final de la escalera, y vaya que tiene sentido esa frase, porque cuando uno ve lo que le está pasando al pobre George Scott adentro de una mansión que rentó para tratar de recomponer su vida, mamita querida, acá para mí es donde la lista se pone seria, acá es donde hay que poner el pochoclo a un lado porque lo vamos a tirar al piso y empezar a tomarse en serio que la mano viene dura de verdad. La historia es de un músico, profesor de música, que pierde a su esposa e hija en un accidente de autos y sus amigos lo convencen de que rente una casa alejada como para poder hacer el duelo, recomponerse, tomarse las cosas con calma, volver a componer. Y para hacerse las cortas, amigos, está todo mal en esa casa, todo mal. Desde la salida del sol hasta la puesta, nada está bien. Como que el sol sale por otro lado y la luna no se mete por donde debería, ¿no? Sí. Algo así. Totalmente. Y en definitiva hay una idea de retomar mucho de lo que el maestro de suspenso Alfred Hitchcock propuso en ejemplos como Psicosis, por ejemplo. Pero claro, lo toma y lo eleva y lo lleva a niveles no de suspenso, sino de genuino terror. Como les digo, está todo mal adentro de esa casa. Wow. Es que, mira, si ponemos a pensar que los 80s tuvieron, muchas cosas que rayan en lo Viernes 13, pero tuvieron, los 80s tuvieron otros grandes clásicos que se han vuelto hasta dignos del remake, ¿no? Incluso Cementerio Maldito, que por más de que, como dices, es un estilo diferente de narrar las historias,
pues nada, o sea, es también algo que caracterizó los 80s y en muchos casos estuvo muy bien hecho. Totalmente, totalmente. Y como siempre, hay veces que la historia pesa más que los efectos, pesa más que todo lo que uno ve en la pantalla. Lo que se está narrando tiene tal densidad y tal peso que si uno se logra meter dentro de la historia, madre santa, hay que tragar saliva profundo y agarrarse a la silla porque uno no sabe dónde termina. Sí, claro, muchas de esas películas, nosotros que seguramente para todas las generaciones van a tener las películas que los hicieron pegar el susto, pero todas estas de las que estamos hablando, que sobre todo son de esa década, de verdad que hubo unas que no te dejaban dormir, o sea, que tuvieron la verdad escenas fuertísimas y que dices, oye, sí, pues efectos especiales de antaño y todo, pero si yo te digo, por ejemplo, que El Despertar del Diablo, la primera, la escena cuando uno de los poseídos se les quiere salir del sótano, eso a mí me dejó sin sueño, no sé, unos 3, 4 años, no sé, algo así. Te creo, te digo, a mí Pennywise me quitó horas de sueño de mi vida y me las quitó. Sí, bueno, pues entonces muy buena esa en la lista, Changeling, ¿no? Y la número 5, que ahora nos vamos más bien a un cambio, pero de continente, ¿no? Y ya nos venimos bastante más para acá en el tiempo. Es el inicio de una de las varias sagas que inició el australiano James Wan, que es un poco un ícono del cine de género y de terror de los últimos par de décadas. Es el creador de la saga de Saw, es el creador de la saga de Insidious, y con esta de Conjuring inició las adaptaciones de las adaptaciones noveladas, llamémosle, porque no son un documental ni mucho menos, de la vida de Ed y Lorraine Warren, que fueron dos investigadores de carne y hueso de la vida real norteamericanos, que investigaban sobre todo a partir de la década del 60 y del 70 fenómenos paranormales en diferentes lugares de Estados Unidos. Fueron, como dije, de carne y hueso reales y a eso se dedicaron. Y varios de los casos que ellos trataron tuvieron muchísima trascendencia a nivel internacional. Nunca se lograron probar si eran reales o eran ficticios. De hecho, el approach que tenían los Warren en general era de tratar de desmistificar y de desmentir cuando había engaños de ese tipo, pero tienen por lo menos 4 o 5 de sus casos que ni ellos pudieron probar de que eran falsos. Uno de ellos es el de Amityville, otro de ellos es el de Enfield, y esta de Conjuring habla de uno de los primeros casos que ellos tuvieron, que es en una granja en las afueras de Estados Unidos, en las afueras de la zona de Nueva York, en el estado de Rhode Island particularmente. Y mamita querida, esta de Conjuring a mí me congeló la espina dorsal desde el primer minuto hasta el último. Los Warren están interpretados como los dioses por Patrick Wilson y la gran Vera Farmiga, que es una ídola absoluta. Que además yo no sé cómo la hace, porque también una vez platicamos de eso, ¿no? Dices, oye, ¿cómo puede ser una mujer que en realidad no es así que digas bellísima, pero que tenga ese sex appeal, ¿no? Uf. Hay lista de gente para casarse con esa mujer, me parece. The Conjuring es una tremenda recomendación, porque además esta tiene un mérito que a mí particularmente me encanta de las películas de terror, y sobre todo de estas que tienen que ver con posesiones, que es la inmediatez. No es que la familia se muda al lugar y a los 6 meses una puerta se cierra sola y al año se prende y apaga una luz sola. Acá la familia se muda y a la hora está todo mal, y cuando cae el sol está todo peor, y para la madrugada es todo un despapalle que no tiene ni principio ni fin, y está todo mal allá dentro de esa casa que acaban de rentar. Entonces, esa inmediatez de que lo malvado no es selectivo, no es que primero necesito darme cuenta de que entró gente a mi casa, luego empiezo a... un argumento con el que siempre discutimos es tipo, si el mal controla la casa y no quiere que tú estés ahí, ¿por qué no empieza por darte un infarto y mandarte a la tumba, por ejemplo, ¿no? Directamente. Porque lo mismo, no es que tú eres parte, si atraviesan las paredes, te pueden dar un toquecito ahí en tu marcapaso y ponerte... Claro, la broma es por qué primero empezamos por abrir y cerrar una puerta, después prender y apagar las luces, después tirar los cuadros de las paredes, y después, sí, no sé, que se prenda fuego tu casa. Porque es como en escala. Acá no. Acá es
fuera de mi casa desde el primer minuto, el segundo, el tercero, y va empeorando y empeorando y empeorando y empeorando. Y para peor de males, la familia que se muda tiene como 7 hijos, de los cuales la mitad son niñas. Ay, mamita, dura de ver. Sí, yo recuerdo que esta película me hizo sentir lo más cercano en una versión moderna a, por ejemplo, lo que sentí la primera vez que vi El Exorcista, con 2 o 3 escenas que de verdad sí dices, uy, uy, uy. O sea, esto sí está un poco más duro que lo que usualmente me he topado en las películas que tienen que ver un poco hasta con posesiones o cosas de este estilo, ¿no? Totalmente. Y la otra cosa que es un gran mérito de The Conjuring es no hay victorias absolutas al final. No es que el bien triunfa con la luz poderosa de Dios que limpia a todos los espíritus malvados de a la pobre Lorraine, cada una de las cosas en las que se mete se le va un pedazo de vida en el proceso. O sea, hay secuelas y hay consecuencias de todo lo que sucede y lo dicho, no todo es una victoria absoluta. Hay que pagar peajes para poder salir y avanzar de determinado tipo de situaciones. Entonces, lo mismo que decíamos hace un rato, cuando son consecuentes desde el principio hasta el final, para mí hay un gran mérito ahí y hay una gran alegría cuando llega a ese final. Sí, eso, muy bien hecho. Yo te diría que nosotros no trabajamos esta lista, bueno, sobre todo tú pensando que esto era un ranking, pero si me dices de cuál yo digo, esta sí me la reservo para el día en que tenga la serotonina elevada, sería esta. Sí, es una gran verdad. En el número 4 tenemos un clasicazo de Neil Marshall que se llama The Descent, que es uno de esos ejemplos de una premisa bien simple y concreta. Tenemos un grupo de amigas, que son como 5 o 6, si mal no recuerdo, hace un rato que la vi. Una de ellas es muy buena en temas de prácticas outdoors y de cuestiones no digamos de alto riesgo, pero como de actividad física. Convence a las demás de practicar algo que se llama espeleología. Preguntará usted, ¿qué es espeleología? Bueno, son gente que se dedica es una ciencia en realidad que se dedica a investigar cavernas y cavidades subterráneas naturales y explora también la flora y la fauna de ese tipo de lugares, digamos, ¿no? Básicamente es como una especie de alpinismo, pero tierra adentro. Nos metemos para adentro de una cueva y empezamos a recorrer los conductos, los lugares y ver qué nos encontramos ahí adentro. A eso es a lo que este grupo de amigas se va a un lugar bastante apartado y alejado en el medio de un bosque, en donde hay aparentemente un nuevo grupo de cavernas que han sido o muy poco o nada exploradas, y como una actividad de bonding entre estas amigas, vayamos a pasar el tiempo juntas haciendo esta actividad. Lo primero que Marshall hace como los dioses en The Descent es, la construcción de los personajes, los que hablábamos antes. Todas tienen su pasado, todas tienen su entorno y todas tienen una forma en la cual llegaron a ese día. Lo segundo que hace como los dioses, hace un gran trabajo de interconexiones personales. Todas tienen historia entre todas se conocen desde hace un buen rato. Hay amistades, hay relaciones más fuertes, más débiles, hay traiciones, hay mentiras, hay secretos, hay engaños, hay de todo un poco dentro de ese grupo de 6 mujeres. Y a todo eso agreguémosle un problema bastante serio que se presenta dentro de las cavernas, y gore y chorros de sangre por los 4 costados. Se transforma rápidamente en un survival durísimo, en donde todo va de mal en peor y no se empieza a ver la luz al final del túnel nunca. Y por si fuera poco, a la hora de definir, es de esas películas que le apagan la luz al más alegre de la cuadra, ¿eh? Yo no recuerdo si cuando la vi me sentí así de apagado, pero lo que sí es que está muy bien. Estamos trabajando en otro de los textos para la redacción, es una de esas pelis bien narradas, ¿no? Muy bien narrada, y como te digo, tiene mucho trabajo de cómo construir la historia, de cómo cada quien llega a donde llega, a tal punto de que cada vez que a alguien le pasa algo se siente casi como si a una hermana le estuviera pasando algo. Los personajes importan, y te digo, para mí una de las cosas que me impactó muchísimo de Vicente es que a la hora de resolver presenta un escenario posible, se podría decir, una situación que
podría entrar dentro del espectro de uno de los resultados posibles de esa situación en la que están metidas. Y en algún momento Marshall dice sí, no, pero no, y apaga la lucecita y buenas noches. Y uno se queda con esa sensación de ¡ah! Exacto. Sí, eso está muy bien. Ese tipo de cosas está muy bien. Esa me diste ganas, hasta como que me la voy a echar, yo creo, esa después de la charla de cine. Es un peliculón. The Descent es un peliculón y es totalmente consecuente. Y te digo, adentro de esa caverna las cosas se complican de una manera y empiezan a suceder problemas cada vez mayores. Hay desafíos de todo tipo, hay gore, hay quebraduras de piernas, hay de todo un poco ahí adentro. Wow, esa muy buena ahí recomendación. Ahora a ver quién la toma como para ponérsela personal. Pero bueno. Esa es otra cosa que nos gustaría mucho, que es que todos los que vean o algunas de estas o tengan otras para sugerir, que opinen en los comentarios y que nos manden sus sugerencias de cuáles y por qué les gustaron tanto. Sí, por supuesto, porque mira, a mí lo que me queda claro que en este ejercicio de las listas y todo eso, bueno, siempre la parte más un poquito fea es tener que elegir, porque bueno, así como hay muchas películas que no califican, hay otras muchas que sí que lo califican, y habrá quien nos diga, oye, ¿cómo en tu lista de estas no se te ocurrió sugerir esta otra? Y eso creo que es muy difícil que deje de suceder, pero en la virtud de que esta lista es nuestra lista, por lo menos hasta este momento, así que, por ejemplo, vamos ahora con la número 3, y déjame decir, ya para quien aguantó con nosotros hasta este momento, ya estamos casi rozándole a la hora, y bueno, qué grato, pero bueno, película número 3. El catalán Jaume Balagueró, si me preguntan a mí, era crack incluso antes de ser crack, era un genio desde la creatividad y desde las ideas que tenía. En el 2007 creo que fue, si mal no recuerdo, o en el 2009 puede haber sido también, saltó muchísimo a la fama con una adaptación a la española que hizo del mundo de los zombies, que se llamó REC. Claro. En REC básicamente lo que hizo fue agarró una historia de zombies en un edificio bastante conocido de Madrid, de hecho un edificio real de Madrid, no es un setting de un estudio de grabación, sino que es un edificio de verdad, y filmó una película muy creativa y muy inteligente en ese setting, y con eso se volvió súper famoso. Esta, Frágiles, es anterior. Por eso digo que ya era crack antes de ser crack. Con Rex saltó a la fama, pero Frágiles es una sólida historia de fantasmas, contada de manera lineal y sin mayores, vericuetos o sin mayores golpes de timón, pero narrada con una precisión y con una asertividad en la creación del entorno que no tiene paralelo. Parecería que es toda una producción española porque estaba Balagueró al frente justamente, pero no. Curiosamente el protagónico es de la famosísima Calista Flockhart, y es una película de habla inglesa en definitiva, así que es como una especie de híbrido en la producción entre Estados Unidos y España. Básicamente lo que se cuenta es, Calista es una enfermera que tiene que ir a un hospital fundamentalmente infantil, que está a punto, digamos, en el futuro cercano va a ser desocupado y va a ser dado de baja porque ya las instalaciones no están en las condiciones que se necesitan, y ella tiene que ir a cubrir fundamentalmente el turno de la noche. Empiezan a pasar alguna que otra cosa extraña, en el primer turno ni bien llega, y para peor de males, uno de los niños que está ahí internado le dice que hay una presencia rara que a él no le gusta nada y que le parece que le va a hacer daño, y que vive en el segundo piso del hospital. Segundo piso que está semi abandonado y semi destruido desde hace por lo menos 2 años. Mamita querida, si no se les congela la sangre con ese tipo de cosas, los encomiendo por su valor, por su tolerancia. Está tan bien filmado, está tan bien construido el ambiente, es tan horrendo y aterrador lo que sucede dentro de ese edificio del demonio, que hace que a uno se le congele la sangre desde el primer minuto hasta el último, porque está todo puesto en el lugar que tiene que estar, y tiene de vuelta lo que veníamos diciendo hace un rato, esa cuestión de la consecuencia, de que te planteo que la cosa puede estar complicada,
te doy indicios de que la cosa está complicada, en algún momento te revelo que la cosa está complicada y concluyo demostrándote por qué era que estaba todo tan complicado. Es como muy sistemática en la manera en la que desarrolla la historia y muy efectiva. Wow, que eso es con una película se te queda, o sea, que dices, oye, de verdad se metió conmigo, o sea, no es de que la vi y me pareció más que entretenida, es que no puedo dormir y que las imágenes que necesites para luego llegar a ese punto, pero que están ahí y que de verdad se te quedan como una impresión. Creo que eso es cuando sabes que una película hizo más que bien su objetivo, ¿no? Entonces, si tienes una de estas que ya nada más con la premisa y con todo, sí se antoja como que no la quiero ver. Me remito a una escena que a lo mejor no es de esta lista, por supuesto, pero a lo mejor viste la película del Exorcista 3, que si bien ¿sí? La segunda entrega fue horrible, fue de pena ajena, pero la tercera, que es con George C. Scott, fue grandiosa y tiene una escena en un hospital y que un poquito me hace recordar esto de la película de Frágiles, porque hay una escena donde se ve el equivalente de lo que pues un espectro, un fantasma, en una escena que se puede ver un corredor al fondo y que tiene otro corredor que cruza este corredor. Una enfermera escucha unos ruidos, se va hacia el fondo, como que hace un recorrido de un extremo del pasillo al otro, y cuando da como la vuelta de que acaba de ir a un extremo y va hacia el otro, inmediatamente pasa atrás de ella una estatua como sin cabeza, y la escena suena simple, pero cuando yo vi esa escena me quedé así como frío de que me imaginé estando ahí. O sea, wow. Entonces, ese tipo de atmósferas... Eso mismo tiene Frágiles, y ahora me hiciste acordar, hay una muy entretenida película, creo que noruega o sueca, que se llama Fritt Vilt, que es básicamente súper lineal de asesino en serie en un lugar abandonado en el medio de la nieve, digamos, ¿no? Claro. Tiene la original y tiene 2 secuelas. Justamente hablando de eso, la secuela, la segunda parte, tiene una escena en donde en determinado momento la superviviente ya sabe que el asesino en serie no está muerto y ella está dentro de un hospital, entonces la está persiguiendo por dentro del hospital. Todo el hospital fue evacuado porque saben que está suelto este tipo ahí adentro. Apagó las luces, por lo tanto está oscura, y como es en un pueblito en el medio de la nada, o en Suecia o en Noruega, la estación de policía son 3 gatos locos básicamente, y en determinado momento los llaman y les dicen cuál es la situación, y la escena que está presentada es un hospital abandonado en donde la pobre víctima está corriendo por su vida siendo perseguida por un tipo con un hacha, y hay 3 pobres desgraciados policías que con sus escopetas, con la luz, con la linterna puesta al lado del caño como para poder iluminar lo que apuntan, tienen que entrar adentro de ese hospital y empezar a caminar por esos pasillos. Súper simple, súper lineal. Uno dice, la vimos antes, pero está tan bien filmada y es tan contundente la sensación de los 3 pobres desgraciados diciendo, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que entrar con mi escopeta acá adentro a ser masacrado por un gigante con un hacha? Pero bueno, porque soy policía y lo tengo que hacer, y allá entran los 3 pobres desgraciados dentro del hospital. Ese tipo de cosas son sumamente meritorias, y Frágiles tiene ese tipo de cosas. Por eso te decía, lo que te presenta como una sospecha lo desarrolla como una posibilidad y lo concreta en blanco y negro, y lo tenés delante de tus ojos y te digo, la sangre se te congela y decís, ¿y ahora cómo salimos de esta? Y está todo realmente como tiene que estar. Buenísima. No, bueno, eso definitivamente sí se me mega antojó esa. Pero bueno, porque de verdad ya estamos rozándola a la hora. La número 2. La número 2 es una de las que estuve tentado a no poner, porque ¿quién en sus años juicio puede no haber visto Alien, el octavo pasajero de 1979? ¿Quién? Bueno, yo no la vi muchas veces, ¿no? Pero mínimo la he visto unas 3, o sea, no sé, claro, ¿no? Este es uno de los grandísimos trabajos de la carrera de Ridley Scott, en donde lo que hizo fue superponer 2 de sus grandes pasiones: el cine de monstruos con la ciencia ficción. En un futuro lejano y distante hay un carguero que transporta mercaderías, básicamente es la nave Nostromo, que recibe una señal de alarma o una señal de lo que le llaman de distress call, que es como básicamente como la bengala que tiran los barcos en el océano. Es ese tipo de llamado de auxilio.
Entonces la nave tiene la obligación de ir a ver de qué se trata. Viene de una luna de por ahí, entonces hay que ir a investigar a ver quién necesita ayuda y por qué. Obviamente la computadora central en el proceso empieza a tratar de descifrar el mensaje, en lo que ellos llegan a la luna y deciden bajar a explorar de qué se trata. La película se llama Alien, así que ya se imaginan qué es lo que se encuentran ahí abajo. Los monstruos creados para esta película son de la imaginación del famosísimo y talentosísimo artista plástico H.R. Giger, suizo, fallecido hace no tanto. Y básicamente es una película que se ha transformado en parte fundamental de la cultura popular del mundo, te diría a esta altura. Es totalmente justificada y merecida porque la película es una joya y una delicia del cine de acción, del cine de ciencia ficción y del terror puro y duro de 8 o 10, no me acuerdo cuántos son los tripulantes de la nave, pobres desgraciados metidos adentro de una lata de metal en el medio del espacio con un bicho indescriptible e imparable adentro y con hambre, para peor de males. Pues bueno, esa fue una de las películas que yo creo que por primera vez en los 80s, así como una película tipo Terminator, te hacían sentir la angustia de ser perseguido dentro de un espacio, ¿no? Y mira que de verdad que se sentía, o sea, yo por ejemplo ahora con Terminator lo tengo muy claro, pero definitivamente Alien tenía un efecto muy parecido, que decías, bueno, es que te lo podías imaginar, o sea, decía, oye, mira, me he imaginado que me muerda un perro y no es agradable, pero si me muerde el alien, pues bueno, ese tipo de construcción que se logra precisamente a través, como dices, de la mezcla de la ficción con el mundo de los monstruos y con un diseño increíble, pues obviamente tenemos una película de culto de todas las épocas. Tanto así que en la lista de las top 100 películas de todos los tiempos de IMDb justamente está en el número 53, o sea, trasciende por completo a su propio género y a sus propias limitaciones, tanto así que se le considera una de las grandes películas de la historia del cine. Imperdible, es un clásico con todas las letras. Y de vuelta, ¿no? Bueno, con el perdón de quien dice, oye, bueno, pero es que esto era muy obvio, ¿no? La verdad es que no podíamos quitarla de la lista porque cumple la misión bien. O sea, si empezamos a decir esta lista comenzó pensando en todo aquel que quiera sentarse a ver una o todas estas películas, así como las recomendamos, y luego pues ver un poco qué es lo que sigue en recolección de emociones. O sea, definitivamente Alien sí debe de estar, ¿no? Por lo menos, inclusive yo te digo, yo que como he visto esta película 3 o 4 veces, seguro de ellas ninguna reciente, o sea, sí vale la pena como para hacerle homenaje. Eso te iba a decir, incluso más allá de eso, es de las películas que se pueden volver a ver más de una vez. No te va a afectar en lo más mínimo. Entonces, si es obvia y si ya la vieron, si la pueden volver a ver, vuelvan a ver porque la van a disfrutar igual. Pero además redescubrir que, como todo una buena película de culto, sigue muy vigente, ¿no? Es una película tan bien hecha que no importa que digas, oye, pero esos monitores prenden verde y son del futuro. O sea, no importa, se sigue viendo bien. Totalmente. Y finalmente, en el número 1, la gran recomendación que tengo para hacerles se llama The Mist, y esta es otra adaptación de una novela de Stephen King, dirigida por el grandioso Frank Darabont, el mismo que hizo The Green Mile, hizo varias exitazos, totalmente, de Shawshank Redemption, que también es otro cuento de Stephen King. Ese no tiene nada que ver con terror, pero también es de Stephen King. Lo que es obvio nada más decirlo, ¿no? Una fórmula comprobada que funciona, por lo menos hasta cierto punto, es la de Stephen King en plus con Frank Darabont. Esto para mí es la epítome de este siglo dentro del cine de terror. Tengo un amigo que cuando la vio me protestó y me dijo, la historia es demasiado Stephen King. Por supuesto que ya no es amigo, ya no le hablo más, o sea, tarjeta roja, no tenemos más nada que hablar. Excomulgación total. Totalmente. Para mí es una de las grandes obras del género del siglo XXI. Para mí es una exploración o un intento de exploración que Stephen King hizo con homenajear a uno de los maestros del cine de terror, que es del cine de terror, la literatura de terror, que es Howard Philip Lovecraft, y tomó elementos de la narrativa de Lovecraft para adaptarlo a su propia narrativa y a su propio estilo de hacer las cosas. Básicamente en un pueblucho en el medio de la nada en Maine, se viene una noche, una tormenta de esas fuleras. Tenemos a nuestro protagonista Thomas Jane, que está con su esposa y con su hijo. Un árbol se cae y rompe una parte de la casa.
Entonces, una vez que pasa la tormenta, a la mañana siguiente, el amigo Thomas Jane agarra a su hijo y su camioneta y dice que se tiene que ir al pueblo porque hay que comprar las cosas para reparar la parte de la casa que se rompió y hay que comprar víveres y demás cosas. En el camino al destino, a la parte del supermercado y hacer algunas otras diligencias más que tiene que hacer, aparece medio que de la nada una especie de niebla bastante densa que bloquea todo tipo de visibilidad justo cuando ellos están llegando al supermercado. Y en esa niebla habitan todos los males que uno pueda imaginar. Está todo mal con lo que sucede ahí. Por si todo eso fuera poco, el amigo de Thomas Jane se queda encerrado en el supermercado con su hijo y con otro montón de lugareños que están en las mismas que él, tratando de entender qué fue lo que pasó con la tormenta y de dónde apareció esta niebla y qué es lo que está sucediendo. Para no revelarles demasiado lo que sucede, en determinado momento, como no puede ser de otra manera, uno empieza a dudar si las cosas afuera del supermercado son realmente tan jorobadas y tan malas, o si lo que está sucediendo dentro del supermercado es bastante peorcito que lo que sucede afuera. Porque adentro del supermercado tenemos uno de los secundarios maravillosos interpretados por Marcia Gay Harden, que se vuelve una especie de fanática religiosa que entiende de que lo que está pasando es la ira de Dios para eliminar al mundo de pecadores. Y bueno, ya se imaginarán el grado de tensión y de problemas que se suceden dentro de ese supermercado, ¿no? A mí lo que me llamó mucho la atención de esa película, que definitivamente la tengo como muy trascendental, por todas las cosas que dices, es una historia muy bien contada, me parece que está bien actuada. O sea, Thomas Jane es uno de esos actores que han dado por ahí, trabaja todo el tiempo y todo, pero me parece que está subestimado un poquito, como que a nadie le gustó lo que hizo en Punisher con John Travolta, y lo tienen así como de que entonces el tío es malo, pero el tío es bueno. Y como dices, aquí tienes a esta Marcia Gay Harden, que este papel de la fanática religiosa me parece, bueno, lo que sucede en el supermercado es totalmente algo que es como una fotografía del mundo, ¿no? Y dices, bueno, si queremos ver cómo es un poquito el apocalipsis en un escenario, todo, como dices, un poquito tirado por el lado del misterio y de las cosas sobrenaturales, bueno, esta película y de cómo se comportaría una descomposición social bajo este escenario, bueno, ya no busques más, esta es la película que tienes que ver. Y de verdad, esta forma de retratar todos los que yo le llamaría los arquetipos que están ahí, digo, muy obvio esto de la fanática, y de que me parece, mira, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, un poco cerca o lejos, hemos tenido contacto con, a veces, a gente de nuestras familias, ¿no? O algo así, que tienen un componente / parecido a esto. Verlo ahí y verlo descomponerse bajo esta alegoría y además todo con una lógica que me parece bien tejidita, está bien. Y bueno, ya no quiero decir muchísimo más, pero al final, y sin decir obviamente cuál es el final, no quiero echarle a nadie a perder nada. Charla de Cine no está aquí para echarle a perder a nadie, sino para aportar un poquito más. Tiene un cierre marcado por un soundtrack que bueno, algunos de los que quizá conozcan, entre los que son muy fans de la música, esos melómanos que anden por ahí, a Dead Can Dance. Un tema muy fuerte de Host of Seraphim, que es una cosa que se oye. Un día le reto a cualquiera que se ponga esa canción de Dead Can Dance bien duro, solo y en la noche, y se siente bien fuerte. Es una cosa que vibra como bien padre, ¿no? O sea, Dead Can Dance con esta Lisa Gerard, que también es la que hizo el tema de Gladiador. Pero acá en un tono mucho más sombrío, fuerte y sobre todo en un final de esos que dices, oh por Dios, yo me imaginé que las cosas podían terminar mal, pero es que esto, wow. Sí, a mí uno de los grandes méritos que tuvo esta película conmigo particularmente fue que en algún momento temprano en la película a mí me vino como esta sospecha de, che, esto no va a terminar bien. Está todo muy fuera de foco, está todo muy mal planteado y viene jodida la situación y esto no va a terminar bien. Y verme en ese tren en donde la espiral es descendente y uno ve que no me queda dónde agarrarme y no veo la luz al final del túnel y de dónde sacamos un racito de esperanza y de cómo las libramos.
y se llega justamente a ese final que, además de ser súper consecuente con todo lo demás, de vuelta, me parece a ver, para decirlo con todas las letras, es de unos huevos de Darabont enormes, porque a conciencia el hombre decide apagarte todas las luces y dejarte completamente en el abandono. Te quita todo lo que traías en el pecho y en los hombros, te lo quita y te deja sin nada. Se necesita valor para hacer eso, sobre todo porque mucha gente, yo tengo otro amigo aquí en México, un amigo muy cercano y muy querido, que me dijo, no, le gustó mucho, pero me dijo, yo no sé qué te hice, pero no sé por qué tuviste la necesidad de arruinarme una tarde de esa manera. Porque sí, te apaga las luces. Eso del concepto heartbreaking, de que se te rompe el corazón y que dices, oye, bueno, sí, el horror a veces está gacho y todo, pero como que lo deja en la cancha de que le pasó a ese solito y todo, pero cuando ves que de verdad no te quedó, como dices, ninguna luz prendida y que traías una velita y alguien te sopló además para que se te apagara, bueno, ya, es durísimo, pero es eso mismo que podría hacer que alguien dijera, oye, no, yo para qué quiero conectar con estas emociones, mejor ni veo esa peli. Pues al contrario, véanla, porque la verdad es que es una peli que para llegar a ese momento lo hace tan de forma inteligente, que me parece que ese es uno de los mejores cierres de una película de este género. Y tiene otro detallito que para mí es súper valioso y es súper adelantado a su época. En estas épocas en donde el respeto, la igualdad, la inclusión están tan en boca de jarros, Darabont se toma el gran detalle de incluir brevemente una figura tangencial, un personaje secundario femenino además, de ahí el empowerment, que es la única que simboliza la decencia y sobre todo el triunfalismo de la decencia. Es la única, es el único personaje que en una situación extrema se juega la ropa por lo que cree correcto y sale airosa. Sí, claro, esta persecución porque sucede poco, o sea, los escenarios, por ejemplo, de las películas de zombies o todo eso, donde ante un escenario desesperado, lo único que sucede son actos al azar y todos desesperados y ninguno con ninguna lógica, como que dices, bueno, este tío, así como yo, se salió a gritar a la calle y se topó con un muro y luego el muro se topó con algo en el piso y parece que no iba a parar nunca. Pero justo el que un personaje te demuestre que de vez en cuando se puede salir de ahí, está bueno. Totalmente. Muchachos, para no seguirles dando lata, muy feliz Halloween para todos los que nos están escuchando, muy feliz Día de Muertos si prefieren festejarlo así. Yo festejo las dos, así que para mí sirven cualquiera de las dos. Ojalá se decidan a ver alguno de estos títulos. Si tienen cosas para comentarnos, si tienen ideas para sugerirnos de otros títulos que a ustedes los marcaron, los impactaron, por favor háganlo, que para eso estamos, para escucharlos. Sí, todo bienvenido. Y bueno, también recordarles a todos los que ya llegaron hasta acá, que se me hace difícil, debemos de estar solos, pero si alguien ya llegó hasta acá, pues bueno, visítenos, como siempre les pedimos en las redes sociales. La página le estamos lyenando ahí bueno, la verdad es que Rod ya se tomó las molestias de llenarla desde el primer día. Ya está bien respetable lo que hay ahí, un montón de reseñas y todo. Y bueno, los podcasts, que también los cortitos hechos por Rod, que esos valen mucho la pena siempre también. Obvio, en el canal síganos, o sea, la verdad es que aquí sí me voy a tirar al piso. O sea, si vemos suscripciones vamos a ser muy felices, o sea, ¿qué les digo? O sea, vamos a ser muy felices, o sea, que nos ven, ya, bueno, me queda claro, nos siguen, nos ven y todo, pero hey, sus likes y que se suscriban es un poco la carnita donde nosotros hacemos la emoción de la misión que tenemos aquí por compartir nuestras mentes y compartir nada más, ¿no? Entonces, ahí se los dejo de tarea. El cine es una tarea incluyente y es una tarea que compartida siempre es mejor. Entonces, la idea, como les decíamos hace un rato, no es dar cátedra desde ningún púlpito, sino es incluir, sumar gente, sumar opiniones, sumar me parece, no me parece, estoy de acuerdo, no me gustó, sí me funciona, no me funciona. Ahí es donde la cosa crece y se vuelve interesante, porque siempre hay una perspectiva distinta para las cosas y ahí es donde hay más valor. Exactamente, entonces bueno, pues aquí que estamos pendientes de seguir en contacto con todos ustedes, cada vez llenando más espacios. Seguro esto lo veremos algo recurrente,
por supuesto, bienvenido todos los comentarios para que podamos hacer esto más grande, las recomendaciones y todo. Bueno, pues gracias como siempre por estar aquí con nosotros en Charla de Cine, ahora por primera vez en su charla número 1, que sí es una charla, digo. Y listo, Rod, pues aquí nosotros nadie lo sabe, pero nos estamos un poquito desvelando. Entonces, pues nada, descansa mucho y hasta la siguiente charla de cine. Será hasta la siguiente, ¿cómo no? Chao, chao.